perdón. Y ahora sí. Bueno, aquí quedamos el día de ayer. Para hacer un poco de énfasis, ¿ya? Estoy compartiendo la diapositiva correcta, creo que no. A ver, no, 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 No no. hemos quedado ahí, Liz. Estamos viendo otra cosa, creo, ¿no? Espera un momentito. Eso es de otra Era materia. Eso es de otra materia, perdón, perdón, perdón. Otra diapositiva les estoy compartiendo. No se asusten, eso ya es otra materia. Ya, eso no. Esto es lo que hemos quedado. Ahí hemos quedado, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, ahora sí, vamos a explicar un poquito más esta parte, ya un poquito más lento, y voy a habilitar una diapositiva para hablar un poco más acerca de la distribución de probabilidad. ¿Ya? ¿Qué decíamos que era la distribución de probabilidades? Pues es una medida estadística, ¿no? Esto hay que recordarlo. ¿Ya? Es algo estadístico, es algo estadístico. Y la distribución de probabilidades es un tema completo, ya con respecto a lo que es justamente el calcularla, ¿no? Pero nosotros no vamos a calcularla al fondo, sino vamos a utilizar ciertos conceptos para poder explicar lo que es el riesgo. Cuando hablamos de valores, de predicción del riesgo, de rendimientos y de la proyección de los resultados de un valor, siempre van a venir dentro de ella modelos estadísticos, ¿ya? Entonces, la ingeniería financiera y la estadística están muy relacionadas, ya muy relacionadas. Acá no vamos a ver a mucha profundidad, pero vamos a ver conceptos para entender la importancia de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos, no? Uno de los objetivos de utilizar esto, ¿ya? Es justamente determinar el conocimiento de los valores cuantitativos de justamente una variable. ¿Cuál es nuestra variable en nuestro caso? Pues la variable es el riesgo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que es la distribución de probabilidad para justamente predecir o ubicar el resultado con respecto al rendimiento y al riesgo sujetos a un activo, ¿no? Entonces mencionábamos justamente ya que esta medida estadística nos ayuda a esa situación. Son todos los valores que puede tomar una variable aleatoria, ¿no? Esa variable aleatoria puede ser, en nuestro caso, el riesgo y el rendimiento, ¿no? Las utilidades, las ganancias que nosotros esperábamos obtener, como también, ¿ya? Como también que el riesgo que vienen pegados a ello, ¿no? Porque es una relación directa, ya eso hablábamos muy bien, ¿no? Riesgo igual al rendimiento, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que justamente esa es nuestra variable que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y la relación con su probabilidad de ocurrencia asociada. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de suceso. Ya vámonos a la otra diapositiva. Para explicar esto, ya tenemos lo que es la variable aleatoria. ¿Cuál es la variable que nosotros vamos a considerar? Rendimiento, es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuánto rendimiento yo voy a obtener? Como también el riesgo que viene junto a ella, ¿no? Esas son mis dos variables, ¿no? Rendimiento y riesgo. Y con estas dos, ya la probabilidad de suceso. La probabilidad. ¿Qué significa esa probabilidad? Justamente, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, de que yo tengo diferentes resultados? ¿Cuál es mi variable aleatoria? Mi rendimiento. Entonces, yo voy a tener tres escenarios, así para ponerles un pequeño ejemplo. Tengo un escenario en el cual yo pierdo 10%. Un escenario en el que gano 5% y un escenario en el que voy a ganar 15%. Esta es mi variable aleatoria. Aquí está, mis rendimientos.
¿Y cuál es la probabilidad de esto? ¿Cuál es la probabilidad de esto? Pues, por ejemplo, que yo pierda 10% al invertir en este negocio, ¿ya? Va a ocasionar, por ejemplo, que yo tenga una probabilidad del 15%. Que yo gane 5%, la probabilidad es un 50%. Y que yo gane un 15% es un 35%. Ahí está. Esta es la distribución de probabilidades, ¿no? Aquí están las variables, ¿no? Que es el rendimiento. Y aquí está la probabilidad o riesgo. Riesgo. Ahí está. El riesgo, ¿no? El riesgo, ¿ya? Entonces, justamente lo vamos a resaltar acá, riesgo, ¿no? Esa probabilidad que suceda, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las variables ustedes que tienen dentro del aula con respecto a la materia? ¿Cuál es la probabilidad que ustedes tienen? ¿Cuáles son perdón, primero las variables? Tienen dos variables, ¿verdad? Aprobar y no aprobar, ¿no? Y tienen también otra variable que es la nota, ¿verdad? La nota que es del 1 a 100, ¿no? Y la probabilidad es, en el primer caso, el 50% de aprobar, 50% de no aprobar. Y conmigo, por ejemplo, va a cambiar, ¿no? La probabilidad de aprobar de ustedes es un 10% y la probabilidad de reprobar es un 90%, por ejemplo, en la clase de Finanzas 2. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, yo puedo estimar que mi nota sea menor a 51 es un 90%. Y mi nota que sea mayor a 51 es un 10%. ¿Verdad? Ya estoy haciendo una relación de variables con su probabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a relacionar? Rendimiento con el riesgo. Eso es muy importante. Entonces, dentro de justamente eso, decimos que la variable aleatoria es justamente la función que asigna valor al evento, ¿ya? La función que asigna valor al evento. En este caso, el rendimiento. La variable aleatoria es el rendimiento. Entonces, el rendimiento es el que le asigna valor, ¿no? Menos 10%, 5%, 15%, está superditado en base a mi variable que es el rendimiento. Hasta ahí, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Hay alguna duda en esa parte? No, Lisa. Ya. Listo. Eso dice que es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, en base a esto, yo voy a, obviamente, ya utilizar diferentes sucesos que pueden ocasionar justamente valores y generar una forma la cual yo voy a ir obteniendo diferentes resultados, diferentes situaciones que me van a ir garantizando justamente un valor. Ahora bien, vámonos otra vez a los cuadritos de aquí atrás. Hablábamos de uno muy importante que eran las variables, ¿no? Cómo esto se definía, ¿no? Cómo se definían estas variables. Estas variables se definían como aspectos que justamente íbamos hablando que hay dos tipos, ¿ya? De variables dentro de esta, y por ende dos tipos de distribución de probabilidades, ¿no? Entonces yo tengo las variables de tipo discreta y las variables de tipo continuo, ¿no? Que eso hablábamos ayer. Aquí está. Variables continuas, variables discretas. Entonces, vámonos acá para explicarlo un poquito más a detalle. Variable continua y variable discreta. Una variable de tipo continua, ¿ya? Son todos los valores posibles,
¿ya? De la variable aleatoria. Todos los valores posibles. Todos los variables posibles. ¿De qué? De la variable aleatoria. En este caso, ¿cuál es nuestra variable aleatoria? Nuestra variable aleatoria es que el rendimiento. Entonces, todos los resultados posibles con respecto al rendimiento, todos esos valores, ¿ya? Porque yo solamente aquí he tomado una pequeña muestrita, pero, por ejemplo, yo puedo tener valores, todos los valores del rendimiento van desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y pueden ser todos los números que conforman un intervalo de tiempo, un intervalo de números, un intervalo de cualidades, ¿no? Todos los valores que puedan, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Las variables son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a garantizar ese aspecto dentro de lo que es el valor que va a connotar esta variable, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo les doy un ejemplo, entre 10% y 11%, ¿cuántos valores hay? Entre 10 y 11%, ¿cuántos valores hay si yo considero una como variable continua? Que decimos que son todos los valores posibles. ¿Cuál es el número de opciones que yo tengo? Que si yo quiero encontrar los rendimientos posibles entre 10 y 11%. Infinitos. Infinito, ¿verdad? Infinito. Eso es muy importante, ¿no? Ya es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de ese intervalo de 1, ya, un número entero, ¿por qué? Porque dentro de ella hay muchos otros más, 10.01, 10.002, 10.003 y así. Hay una infinidad de resultados. Es un infinito, ¿ya? En tal sentido, es muy importante tener en cuenta, tener esto, porque vamos a buscar justamente el valor de esta, ¿no? El valor de esta. Yendo en ese sentido, lo que nosotros vamos a buscar es justamente, ¿ya? Cómo nosotros vamos a ir encontrando diferentes aspectos del valor, ¿ya? Entonces, esto es infinito, infinito. Es infinitas cantidades de resultados. Esa es una variable de tipo continuo. Y las variables de tipo continua están relacionadas con el concepto población. Ya con todos los resultados posibles con la población. Y ahora bien, vamos a determinar ahora lo que es una variable discreta. ¿Qué es una variable discreta? Una variable discreta, ¿ya? Acá hablamos de todos los números. Acá son las variables, todos los valores posibles. Aquí son todos los valores, perdón. Vamos a... Pero cuando hablamos de acá de valores posibles, hablamos de un aspecto finito. O sea, de un resultado conocido. Vamos a ponerlo de otro color, de un resultado finito. O sea, un resultado conocido. Como por ejemplo acá. Yo voy una semana y más que no me vaya. A ver, Ya, silencio, silencio. Si bien, por ejemplo, ya, yo digo que es un valor finito, entonces yo puedo dar opciones. En vez de pedir todos los valores que están dentro de este parámetro, yo puedo solamente considerar estos valores, 10%,
10.5, 10.8 y 11. 4 resultados, nada más. 4 resultados, nada más. Entonces, todos los valores posibles, pero ya definidos, ¿no? Es muy importante. Solamente que la diferencia de la variable continua, estos son infinitos. O sea, son no determinables, no son conocidos, no son numerables. Esa es la diferencia fundamental. Para decirlo en sencillo, consideramos dentro de una variable continua todos los valores posibles, todos. En cambio, en una variable discreta consideramos todos los valores posibles, pero conocidos o finitos. Dicho de otro modo, muestra. Una muestra, ¿no? Una muestra. Entonces, me ayuda bastante considerar esto como una función, ¿no? Como una función, que me va a ayudar a mí a determinar justamente el valor de cada una de ellas, ¿no? Y que por mi parte, pues yo voy a ir determinando diferentes condiciones, diferentes valores, y por último, pues voy a ir generando una variable general. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, listen. Ya, listo. Ahora bien, vamos al siguiente punto. Vamos ahora a lo que es la distribución normal, ¿ya? Como ya hemos explicado todo esto, esto de acá lo voy a limpiar un poco. Como ya está en la otra diapositiva, esto lo vamos a limpiar. Que ya lo hemos explicado allá. Mejor no, lo copiaré mejor, para que lo tenga. Lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar la diapositiva para poder explicarlo acá. Y ahora sí, vamos a borrar todo. Listo, vamos a borrar todo lo que ya hemos explicado para que no nos perjudique. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la distribución normal. La distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? La distribución normal es justamente el valor que me ayuda a encontrar esa coincidencia. ¿Ya? Entonces, dentro de la variable continuas tenemos lo que se conoce como la distribución normal. Es la que vamos a utilizar nosotros. ¿Ya? Esta se conoce ya como distribución normal. Esta distribución normal, ¿ya? O también el nombre que recibe es de Gauss o gaussiana, ya porque es el que implementó esta herramienta. Así también lo van a encontrar de Gauss. Nos ayuda a interpretar un universo de posibilidades dentro de las variables, que en nuestro caso es la variable rendimiento. Rendimiento, para no olvidarnos cuál es nuestra variable. Y este cuadrito que ustedes ven, ¿ya? Este cuadro, ¿ya? Está conformado, como dice acá su nombre, una media, o lo que ustedes conocen como el promedio, y lo que es la desviación estándar, ¿no? Esta se utiliza para conocer todos los resultados posibles de una variable, ya de una variable, todos los resultados. Dentro de esta, tu resultado puede caer en cualquier punto dentro de toda esta campana, ¿no? Entonces, una distribución normal nos ayuda justamente a determinar ese aspecto. En este caso, el rendimiento de la empresa. O dicho de otra manera, ¿cuál es el
riesgo. ¿Ya? Entonces, en una distribución normal, el promedio, la moda, son el mismo. Por esa razón, en esta mitad está el 50% de las posibilidades y en esta otra mitad está el 50% de las otras probabilidades. Si esto, por ejemplo, sería el lanzamiento de una moneda, a la izquierda está todo lo que es el resultado cara y a la derecha el resultado que es cruz. ¿Y cuál sería el resultado medio? 1, ¿verdad? Y el centro. Y a la derecha la probabilidad que suceda un hecho y a la derecha la probabilidad que suceda el otro suceso. Para hacerlo así de sencillo. Ahora bien, cuando hablamos de la relación, nosotros sabemos que el promedio es el punto central de los resultados que se obtienen de una población, ¿no? El promedio. ¿Y la que es la moda? La moda es el resultado que más se repite, ¿no? La moda es el resultado que más se repite y la media es el punto central de todos los resultados, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar el concepto dispersión o desviación típica, o también conocido como desviación estándar. Cuando hablamos de desviación estándar, hay dos tipos de símbolo para representarla. El tipo de símbolo que se conoce con la letra S cuadrada, o el tipo de símbolo que es este de acá, un símbolo romano, el épsilon. ¿Ya? Entonces, el símbolo S cuadrada es desviación estándar. Este simbolito griego es también desviación estándar. Pero ¿cuál es la diferencia? Este es con respecto a una muestra y este es con respecto a ¿qué? Con respecto a la población. Listo, ahí está. Ahí está, tengo dos variables, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta. Esta es la que nosotros vamos a utilizar, la de población. ¿Por qué? Porque nuestro rendimiento está disperso entre todo esto. Y este puntito central, aquí el medio de todo esto, ya donde está, voy a marcar con color rojo, este puntito medio, ya, o lo que es esta parte de la cúspide de la campana, lo que es el promedio, para nosotros lo vamos a conocer como rendimiento esperado. Eso anótense muy bien. Este dato, rendimiento esperado. Este es el rendimiento esperado, el promedio. ¿Ya? El promedio de todos los resultados nosotros lo vamos a conocer como el rendimiento esperado, ¿no? Que este va a suceder justamente de la probabilidad de suceso de todos los resultados posibles, ¿ya? Entonces, el rendimiento esperado, todo lo que suceda a la derecha es positivo y todo lo que suceda a la izquierda es negativo con respecto a la utilidad que yo espero. Por eso dice rendimiento esperado, es lo que hablábamos ayer. ¿Ya? Muy importante también destacar que dentro de este pequeño grafiquito, ya lo voy a borrar esto de la media, como bien decimos, en este punto está el 50% de las opciones y al otro lado está el otro 50%. ¿Y qué es la desviación estándar? Ahora sí, la desviación estándar es cuánto se aleja el resultado con respecto a la media. Una desviación estándar, otra desviación estándar. Una desviación estándar, otra desviación estándar. ¿No? Eso es muy importante, ¿ya? La desviación estándar, entonces, para recordar, es cuánto se aleja el resultado obtenido de la media. ¿Ya? Nuestro resultado
opción, cuánto se aleja de la media. Esa es la desviación estándar. Si, por ejemplo, mi media es 10% y yo obtengo 8% de utilidades y mi media esperada era 10%, entonces yo tengo un alejamiento del 2%, ¿verdad? Porque es la distancia. Negativo. ¿Por qué? Porque yo esperaba 10, pero obtuve 8. Entonces, menos 2. Ese resultado de menos 2 tiene una desviación. Esa desviación es la que vamos a determinar. ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Ya? Y dentro de esto justamente vamos a hablar que dentro de lo que hablamos en una distribución normal, vamos a poner acá unas líneas. Aquí vamos a poner unas líneas, aquí, aquí, aquí y aquí. Dentro de estos puntos, ¿ya? Dentro de estos puntos, por ejemplo, acá dentro todo esto de acá y todo esto de acá, ¿cuánto equivale? Un 34.10%. Un 34.10% en una distribución normal. Entonces pongamos acá puntos. La desviación estándar, una desviación estándar a la izquierda de la media y una desviación estándar a la derecha de la media van a representar un 34% a cada lado. Sumados tengo 68.20. En esta dirección, hasta aquí, lo voy a marcar con otro color, en otra dirección, así. Esta parte de acá y esta parte de acá representan ¿cuánto? Un 13.60%. Lo voy a cambiar de color. Un 13.60% más de las opciones. ¿Se dan cuenta? 13% más. 34 y 13. Tengo 47.70. Y una desviación estándar más, que es acá, acá, ese último punto va a representar ¿cuánto? Un 2.1%. 2.1%. ¿Ya? Y fíjense acá. Lo voy a hacer más grande. Fíjense acá. Aquí cito. Esto, aquí, lo voy a hacer con otro color. Aquí, aquí y aquí. ¿Se dan cuenta? Eso es ese puntito que va hacia adelante, a ambos lados, o sea, hacia el infinito, ¿no? Hacia el infinito de resultados, ¿ya? ¿Qué representa? Representa el 0,1% de las opciones. Esta partecita de acá. Y esto de acá nunca va a tocar con la línea, nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque el riesgo no se mitiga, solo se minimiza. Y no existe riesgo 0. Siempre hay riesgo. Entonces, esta colita de acá de la izquierda como el de la derecha, nunca van a tocar con la línea del eje X. ¿Por qué? Porque nunca va a haber riesgo 0. ¿Ya? Muy importante eso. ¿Ya? Eso no se olvida. Entonces, esta partecita de acá, esto de acá representa el 2.1%, y esta última parte de acá es el 0,1%. Si ustedes suman todo eso, sale 0,50 y 0,50% de cada lado. En otras palabras, el 100% de las opciones. ¿No? Eso es distribución normal. ¿Ya? Eso es distribución normal. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? He tratado de ser lo más claro posible sobre este concepto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quisieran que les aclare? Lice, perdón, ¿será que puedes repetirme el concepto de distribución normal? Es para anotarle. Ya. A ver, lo tenemos en la diapositiva. Aquí está. Aquí está. Lo vamos a subir. Vamos a subir un poco. No es este.
Aquí está. ¿Qué es la distribución de probabilidad? Ah, no dije que es la distribución normal. Lo vamos a anotar acá. ¿Qué es la distribución normal? ¿Ya? Lo vamos a anotar aquí a un lado. ¿Qué es la distribución normal? Como su nombre lo indica, la distribución normal, vamos a poner aquí un costadito, vamos a poner acá, ¿ya? Hay otros tipos de distribuciones, pero la que más vamos a utilizar nosotros es la normal. La distribución normal, ¿qué es? La distribución normal presenta los valores, ¿ya? ¿Dentro de qué? Dentro de una variación continua, ¿no? Eso es punto. Entonces, dentro de una distribución de probabilidades, o la distribución de las probabilidades de las variables continuas, ¿no? Que aparecen dentro de un parámetro definido. ¿Cuál es ese parámetro definido? La campana de Gauss, que es este grafiquito que vimos acá, ¿no? Entonces, la distribución normal es justamente la que más se utiliza en estadística y esta es la que permite modelar fenómenos económicos, sociales y naturales, ¿no? Entonces, la distribución de probabilidad normal es la que tiene esta formita, ¿no? Es la que tiene esta formita. Ay, no estoy pudiendo dibujar. Para darles un ejemplo. La que vimos, ¿no? Y aquí está el eje X, ¿ya? Digamos que está bien. Esa es la distribución normal, ¿ya? Esa es una distribución de tipo normal, ¿no? Que hay de varios tipos. Esta es una. Luego hay otra que es esta misma. La vamos a hacer con el color rojo. Esta misma, pero esto es más así. Y otra que es mucho más plana. ¿Ya? Entonces, la distribución de probabilidades es lo que mencionábamos, ¿no? Cómo se distribuyen los valores. ¿Ya? Cómo se distribuyen los valores. Pero una distribución normal, como su nombre lo indica, es cómo ésta se ubica en una probabilidad de 50 y 50 resultados. Porque hay otros tipos de distribución de probabilidades, como es la distribución binomial o la T-de-Student, que tienen los gráficos o otra forma. Entonces, en este sentido, la distribución normal es la que nos ayuda a distribuir las probabilidades en forma de campana. Esta es la normal, ¿no? ¿Y qué era la distribución de probabilidades? Es el conjunto de valores que puede tomar una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, la distribución normal es la que utiliza este gráfico. Para darte otro ejemplo de otra distribución, ya que no sea la normal, tenemos la distribución de tipo uniforme, que es lo mismo, la distribución uniforme. La distribución uniforme, igual, es la cómo los valores de la variable aleatoria se muestran en un gráfico de probabilidades. Solamente que una variable uniforme, el gráfico es de este modo. Así. O si hablamos de otro tipo de variable que sería, por ejemplo, la chi cuadrada, que han debido escuchar en estadística. Chi cuadrada. La distribución de probabilidades va de esta manera. Así. Es un arquito así. Entonces, la distribución normal u otras distribuciones es cómo se representa en el gráfico. Ya cómo va a mostrarse. Cómo va a mostrarse los resultados de tu variable continua, ¿no? En nuestro gráfico, nosotros veíamos que nuestro gráfico era así. Lo voy a dibujar mucho mejor. Ya, ahora sí me salió. ¿Verdad? Esta es la distribución normal. Esta es la distribución uniforme. Esta es la chi cuadrada. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La forma en la cual están ordenados. Aquí, por ejemplo, está la media. ¿No? Si hablamos de una probabilidad chi cuadrada, la media está aquí, en otro punto.
Y en la uniforme, la media es todo esto. Todo esto. O sea, los resultados prácticamente todos son la media. Pero en cambio, en otra distribución, los resultados van diferentes en base a la curva. Esa es la diferencia entre una normal, uniforme y una cuadrada, ¿no? Y hay otros tipos, hay muchas, exponencial, TD-student, la distribución tipo F, ¿no? De variable discreta tenemos la distribución de variable Poisson, la distribución de variable binomial, Bernoulli y otras que no me acuerdo el nombre.